como hermanos de una familia, como tíos de una familia, algunos como abuelos de una familia, damos por hecho siempre vamos a tener a los familiares a nuestro lado, que siempre vamos a disfrutar de ellos, que siempre van a estar llenos de salud y que siempre van a estar cerca de nosotros. Pero en el sistema donde vivimos, nada está garantizado, nada. Por lo tanto, no podemos dormirnos frente a la bendición que usted y yo tenemos de tener una familia. De hecho, quiero empezar diciéndoles esto: como esté la familia, estará la iglesia. Como esté la iglesia, estará la sociedad. Porque el tema, el fundamento, el principio, la comunidad o el diseño de la familia no vino de parte de un acto político, tampoco vino de parte de un gobierno, vino de parte del reino de los cielos, del Padre de las luces. De hecho, la política, los gobiernos van en contra de los principios y valores de la familia. Hoy hablar de matrimonio es hablar de algo que va a encadenar las vidas de algunas personas. Hoy hablar de principios, de valores de la familia es ser un retrógrada. Hoy hablar de tener hijos es hablar de esclavitud. Por eso cuando usted analiza lo que significa familia, la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Hoy hay familias acá que tienen hijos, pero hay familias que no tienen hijos. Hoy hay familias en este lugar que crecieron sin un papá o sin una mamá porque fallecieron o por muchas razones más. Hoy en este lugar hay familias donde algunos padres de familia y algunos jóvenes están creciendo con los abuelos, con los tíos o con otro tipo de familiar. Hoy en este lugar hay familias que se levantaron en una familia donde está el papá y la mamá, pero siempre ausentes, nunca presentes. Hoy en este lugar hay familias que crecieron con abundancia, pero hay familias que crecieron con escasez, pero siguen siendo familia. Y es que el concepto de familia es un concepto que vino del cielo. Por eso quiero hacer una pequeña pregunta: ¿de qué tipo de familia vienes tú? ¿De una familia que te dio valores, principios, o de una familia supremamente disfuncional? ¿Por qué pregunto? Porque podemos volver a repetir mi historia o tu historia en nuestra familia, o podemos darle un rumbo totalmente diferente a nuestra familia. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Si repetimos los mismos errores que nuestros padres cometieron con nosotros, entonces también estamos condenados a que nuestros hijos repitan los mismos errores que nuestros padres cometieron en nosotros. Pero mire, pero si nos enfocamos en Cristo, entonces nosotros estamos destinados a construir un gran legado dentro de nuestra familia. Por eso el título de esta mañana para las familias es: cuando la sabiduría edifica tu casa. Cuando esa sabiduría que viene del cielo empieza a edificar la casa, tu familia, mi familia empieza a tener cambios totalmente diferentes. Ahora, para que la sabiduría venga a nuestra casa, tiene que haber una bendición. Y en este caso, como tomaron el texto para las familias, está en Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3.
Pero yo quiero que no coloquemos el nombre de Abraham, porque es que usted como varón, usted como mujer, usted como señorita y usted como joven también va a tener familia o hace parte de una familia. Por lo tanto, ¿qué tal si no decimos en Abraham, sino en el caso mío, a título personal, dice su nombre? Entonces yo digo en ti y usted dice su nombre, hágalo a título personal. Entonces yo digo, en Martín serán benditas. ¿Ok? Lo repetimos nuevamente. Entonces coloca tu nombre. En ti te convertiré en una gran nación. Escuche la promesa. Una gran nación. Usted no es una persona, usted es una nación, porque de usted sale una gran nación hacia el futuro. Te bendeciré, dice la Biblia, y después dice te haré famoso, y después dice serás de bendición. O sea, no somos de maldición, somos de bendición. Y después hay una protección para usted, para mi familia. Los que te maldigan, ¿quién los maldecirá? Dios. Es decir, la maldición que nos lanzan a nosotros, Dios dice, hey, da la vueltica, llega ya. Pero los que nos bendicen, ¿qué dice Dios? Oye, que la bendición vuelva nuevamente a esa familia, a esa cabeza. Y después dice nuevamente, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿En quién serán benditas las naciones de la tierra? En ti y en mí. Tenemos esa capacidad de bendecir no solamente nuestra familia, tenemos la capacidad de bendecir a muchas familias a través de usted y de mí. Por eso la Biblia desde el principio nos muestra la importancia de la familia. Y hay algo bien importante. La primera pareja que aparece en el Edén se llama Adán y Eva. Y cuando Dios los crea, uno mira la Biblia y dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, varón y hembra los creó. Ahora es interesante que apenas viene la bendición de Dios a la familia, de inmediato viene Satanás queriendo quebrantar, destruir y deshacer la bendición que Dios colocó en la primera pareja que colocó en el Edén. Y les voy a dar algunos ejemplos. Cuando Dios bendice a Adán y Eva como la primera familia de la tierra, lo primero que hace Satanás es disfrazarse de serpiente para destruir y derrumbar el concepto o el principio que Dios colocó en Adán y Eva como familia, y mete una mentira. Y como esa mentira no le dio resultado, no logró separarlos, entonces ataca a otros miembros de la familia, y es donde aparece Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Es el primer asesinato, que un asesinato en una familia de un hermano puede destruir toda una familia y puede destruir toda una generación. Sin embargo, Adán y Eva permanecieron juntos. No pudo destruir el concepto de familia. Después, usted mira que Dios le da la oportunidad nuevamente a Eva de tener otro hijo, y ese hijo se llama Seth. Y dice la Biblia que desde ese momento empezaron a invocar los hombres a Dios. Ahora, más adelante vemos que Noé levanta una nueva generación de familias. Pero un hijo de Noé lo deshonra y dice que vio la desnudez. Dentro del texto, o lo que significa, es algo supremamente grave. Porque
una de las tareas de Satanás es destruir la familia. Después, adelante, vemos a Lot. Lot viene y tiene un incesto con su hijo, con sus hijas, queriendo de esa manera destruir una generación que Dios había bendecido. Satanás siempre ha querido destruir la familia. Siempre ha sido eso. Pero cuando mira la Biblia, entonces usted ve a dos hermanos en una gran contienda, con una gran división, que es Esaú y Jacob, queriendo destruir un núcleo familiar de hermandad y de hecho dañar muchas generaciones hacia adelante. Si seguimos mirando la Biblia, usted encontrará al rey David, que su hijo mayor quiso derrocarlo del reinado que tenía, pero aún así el reinado de David continuó fuerte. Después vemos al rey Salomón, 1000 mujeres dice la Biblia que tuvo. Y esa es la idea de Satanás, querer corromper lo que hoy conocemos como familia. Fíjate que Satanás ha intentado de todas las maneras y en todas las eras de destruir lo más valioso, lo más precioso, que es la familia. Pero ¿sabe qué es lo bello? No pudo, no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es algo que vino del cielo. Eso es algo que fundamenta nuestra sociedad. Nuestra sociedad está sostenida, como les digo, por la familia, aunque primeramente es el Señor quien la sostiene, pero el fundamento, lo que sostiene esta sociedad es la familia. Por eso les digo, si la familia está bien, la iglesia está bien. Si la iglesia está bien, la sociedad está bien. Porque lo más importante para usted y para mí, sin lugar a dudas, es la familia. Es mantener una familia unida. ¿Y por qué es lo más importante? Yo no sé cuántos se casaron hace 40 años. ¿Hay alguien aquí que se casó hace 40 años? 50, 30, 20, ya llegamos a la edad de nosotros, 30 años, 27, 28. Ninguno de nosotros se casó con la idea de divorciarse. Ninguno. Cuando yo me casé con la idea de estar hasta que la muerte nos separara. Hicimos un pacto delante de Dios. Ninguno de nosotros, cuando iba a tener hijos, pensó en dejar a sus hijos tirados y que cualquiera los criara. O que cualquiera fuera su papá, o que cualquiera fuera su mamá. Todos pensábamos y deseábamos que crecieran junto a nosotros. Ninguno de nosotros deseamos ni queremos que nuestro peor enemigo o enemiga sea nuestro propio hermano de sangre. Ninguno de nosotros. Por eso el enemigo siempre ha querido destruir la familia. Cuando tenemos familia, entonces siempre vamos a tener el deseo de bendecir la familia, de que la familia sea próspera, de poder disfrutarla, de poder tener una familia donde haya unidad, donde nosotros nos podamos edificar en ellos y que ellos se edifiquen en nosotros, y poder tener una familia que uno pueda sentirse orgulloso de tener una gran familia. Pero la idea aquí en esta mañana es cómo podemos tener una familia bendecida, cómo podemos mantener la bendición que Dios colocó allá y que el enemigo de nuestra alma ha luchado desde toda perspectiva para poder destruir la familia. Bueno, hay un principio y está en Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4. Que dice:
Un hogar se construye con sabiduría, se basa en inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. Aquí podemos ver un sinnúmero de detalles que nos van a ayudar a fortalecer, a direccionar, a proteger y a bendecir nuestra familia. Y para eso, usted y yo tenemos que tener muy claro algunos principios. Esta es la base, la sabiduría es la base. De hecho, el primer principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. Pero mire, ¿qué es sabiduría primero? Para algunos sabiduría es saber algunas cosas, pero sabiduría es más que algunas cosas. No es solamente un conocimiento, no es solamente saber de algo. Ese es el principio de tener una sabiduría. Sabiduría tiene que ver con la forma en que yo vivo la vida, con la forma en que yo veo la vida. Cuando hay sabiduría en nosotros, vamos a ver la vida de una manera, pero también vamos a vivir la vida de otra manera. ¿Me hago entender? Entonces, cuando miramos la sabiduría desde la perspectiva bíblica, usted y yo nos damos cuenta que no es solamente espiritual, tiene que ver con lo moral, con mis actitudes, con mi forma de manejar lo que hoy conocemos como familia. Y si alguien nos puede enseñar cuál es la puerta de la sabiduría para edificar la casa, ¿a quién le preguntaríamos hablando bíblicamente? ¿A quién cree usted? ¿A quién? A la mujer. Bueno, hay un hombre en la Biblia que se llama Salomón, ¿cierto? Y Salomón escribe lo siguiente en Proverbios capítulo 1 verso 7 y dice: el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Ok. Fíjate que es interesante. ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios no es escondernos como cuando nos vienen a atracar, o escondernos cuando sentimos que de pronto podemos perder la vida y queremos escondernos. Es un temor de protección, ¿cierto? Es un temor que nos cohíbe, que nos hace sentir opacados, que hace sentir que ya no valemos nada y que hasta ahí llegamos. El temor a Dios no es ese temor que sentíamos cuando estábamos pequeños, o sienten algunos chicos cuando saben que han hecho algo malo y el papá lo está buscando para castigarlo. Ese no es el temor a Dios. El temor a Dios tiene que ver con una reverencia. El temor a Dios tiene que ver con un temor muy profundo. El temor a Dios tiene que ver con reconocer quién es Dios. Cuando empezamos a conocer quién es Dios y decimos, que Dios es el que hizo los cielos y la tierra, es que Dios es el que me dio la vida, es que Dios es el que abrió el mar en dos, es que Dios fue el que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Eso es reconocer quién es Dios. Tener temor a Dios tiene que ver con respeto. Respeto, los valores que los chicos estaban diciendo. Respeto tiene que ver con lo que hizo Moisés. Cuando estaba frente a la zarza que ardía, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos, porque él dijo: yo estoy frente a un Dios santo y yo no tengo nada de santo. Eso es sentir temor a Dios. Sentir temor a Dios no es que yo dejo de robar o hacer algo indebido porque puedo ir a la cárcel. No, yo dejo de robar y de hacer algo indebido porque yo no quiero entristecer el corazón de Dios. Por eso cuando miramos Proverbios,
encontramos unos principios de lo que es el temor, que es maravilloso y que necesitamos aplicarlos en nuestra propia familia, en nuestra propia vida. Y fíjate lo que dice estos valores que tiene el temor a Dios. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice: todos los que temen al Señor. ¿Cuántos temen al Señor en esta mañana, en este lugar? Odiarán el orgullo. ¿Cuántos odiamos nuestro orgullo? O lo alimentamos, más bien. Ojo, odiarán la maldad, odiarán la arrogancia, odiarán la corrupción y odiarán las palabras corruptas. El que odia la maldad, entonces odia el orgullo, odia la arrogancia, odia las acciones malvadas, odia el orgullo, pero también odia las palabras perversas que salen de nuestra boca. Es decir, si mi familia se construye bajo el temor de Dios y la base principal es la sabiduría, entonces en mi casa se debe reflejar que existe o que reposa el temor de Dios. ¿Cómo? A través del respeto y a través de la honra la cual yo le doy a mi familia allí. Se debe reflejar en mí y se debe reflejar en todos los que habitamos en esa casa. Porque si la sabiduría es la esencia y el cimiento obviamente es el temor a Dios, entonces tengo que hacer una pregunta que no la puedo pasar por alto. Y la pregunta es: ¿realmente hay temor de Dios en nuestras casas? Preguntémonos, ¿hay temor de Dios en nuestras casas? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos venir un domingo y alabar a Dios y decir que tenemos temor de Dios, pero de lunes a sábado lo que sale de nuestra boca es odio, rencillas, maldición y gritería para los de mi casa. Porque yo puedo decir hoy: en mi casa mora el Rey de Gloria, el gran Yahweh, el Yo Soy. Pero de lunes a sábado sale otra cosa totalmente contraria a lo que está saliendo de mi boca el día de hoy. Cuando no hay temor de Dios en nuestro corazón, ¿sabe qué empiezan a hacer? Maldad. Maldad no es solamente hacernos daño a nosotros mismos, es hacerle daño a los que están a nuestro alrededor. ¿Ve? Es eso. ¿Cómo hacemos daño? Manipulando, gritando, insultando, menospreciando a nuestra familia. ¿Cómo hacemos daño nosotros? No reconociendo nuestro orgullo, no reconociendo nuestras faltas. ¿Cómo hacemos daño nosotros? Exigiendo respeto cuando usted y yo no respetamos a los que le exigimos respeto. Eso es empezar a caer en maldad, aun cuando vengamos a la iglesia, aun que cantemos. Eso se llama maldad en cada uno de nosotros. Ahora, esto es bien interesante. Hay familias que podemos decir que amamos a Dios, pero mire, cuando la maldad empieza a sumergirse en una casa, esa casa todo el tiempo está siendo alimentada a través de las mentiras, de hábitos destructivos, de cosas
que no edifican dentro de la casa. Y ese alimentar cada día con esos lenguajes destructivos, ese carácter que no quieren menguar, ese yo tengo todo el tiempo la razón, está causando estragos en la familia. Y sin darnos cuenta, el temor de Dios empieza a apagarse, a irse de nuestra familia. En otras palabras, empieza a haber un olor putrefacto en la casa, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Y sabe por qué no nos damos cuenta? Porque empezamos a decir que eso es normal, porque empezamos a darnos cuenta que eso hace parte de la cotidianidad, de la rutina, y empezamos a caer en cosas que no debemos caer, y no tiene otro nombre sino se perdió el temor de Dios en nuestra casa. Mire, cuando se pierde el temor de Dios en nuestra casa, viene un olor putrefacto, hablando espiritualmente. Yo no sé cuántos han ido a algún lugar y entran a la casa o a un lugar y encuentran un olor extraño. ¿Alguien ha pasado eso? Todos nos pasa eso, ¿cierto? Pero los de la casa se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque se acostumbraron a vivir con ese olor, ¿verdad? Con ese olor. Ahora, ¿cuántas familias, por no tener el temor de Dios, se acostumbraron a los problemas, a los chismes, a las contiendas? Se acostumbraron a todo el tiempo a estar indiferente. Se acostumbraron a todo el tiempo a andar en división. Y mire, todo el mundo se da cuenta, menos los de su casa. Todos se percatan de lo que está sucediendo en esa casa, pero ninguno de los que viven en ese hogar se han dado cuenta. ¿Y sabe por qué no se han dado cuenta? Porque se acostumbraron, sacaron el temor de Dios de sus casas. Reitero, cuando no está el temor de Dios en la casa, entonces hay un lenguaje perverso, es decir, hablamos más del reino de las tinieblas que del reino de los cielos. Se escucha más música que inspira a la inmoralidad, a música que inspira a algo que edifique y restaure la familia. Mire, cuando se pierde el temor a Dios, usted y yo nos volvemos pura gritería, puro sarcasmo, pura cantaleta. ¿Sabe por qué? Porque se pierde el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, ¿sabe qué se pierde? La autoridad en una casa. Y el que toma la autoridad es el enemigo de nuestra alma. Por eso, mire, no importa cuánto se esfuerce usted por su familia, no importa cuánto está ganando para que tu familia no le falte nada, no importa cuánto tiempo vengas o lleves viniendo a la iglesia, tampoco importa cuál cargo tienes tú en la iglesia. Si no hay temor de Dios en nuestras casas, entonces hay de todo en nuestra casa menos Dios allí. Es lo que menos hay, Dios. Por eso, si queremos edificar una casa, lo primero que tenemos que es buscar la sabiduría. Y la sabiduría empieza con el temor a Dios. Ahora, si bien es cierto, está la sabiduría y está el temor, hay tres principios que tiene la sabiduría. El primer principio tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo principio es la sabiduría que se aprende con el estudio, con indagar, con preguntar. Y el tercer principio de sabiduría tiene que ver con los años, con la experiencia que adquirimos a través de la vida, ¿verdad?
De hecho, cuando hablamos de familia, para nosotros lo más importante antes de empezar nuestra familia, ¿qué es? Tener buenos recursos. Porque decimos que una familia sólida se requieren recursos. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Pero no es el fundamento, no es lo que sostiene una familia. Porque puede haber una familia supremamente rica económicamente, pero si no está la sabiduría, no sabrán cómo administrarla, no sabrán de qué manera multiplicarla, no sabrán de qué manera sostenerla, y pueden terminar en una ruina total. Pero una familia que no tenga muchos recursos, pero que tenga la sabiduría de Dios, puede llegar a ser rica, no solamente financieramente, sino en muchas áreas de nuestra vida. ¿Se dan cuenta lo importante de la sabiduría? Muy importante. Y eso es lo que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Que la clave para tener una familia sólida y bendecida es la sabiduría, es aplicar el principio que Dios nos da. Por eso la sabiduría no es una opción para usted y para mí. Mire, la sabiduría es algo esencial, es algo que usted y yo necesitamos que tenerla como indispensable. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la que nos lleva a poder organizar muchas cosas en nuestra propia vida, en nuestra familia, para que ellos puedan tener las bendiciones que Dios promete. Y fíjate tú, la sabiduría que tenía Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, hay algo que es bien interesante. Les contextualizo. El rey Salomón construye el templo de Dios, un templo poderoso en su época, y ofrece un sacrificio a Dios a otro nivel, ¿cierto? Poderosísimo lo que hizo Salomón para el Señor. Y el Señor se le revela en la noche y le dice a Salomón algo. Le dice: pídame lo que quieras, que yo te lo daré. Qué propuesta tan generosa le hace el Señor a Salomón. Y uno mira, ¿a quién le hizo esa promesa el Señor? A Salomón, a nadie más. A uno de sus hijos le dijo: yo te daré la tierra por heredad, a ti te daré el reinado que será firme durante toda la era de la tierra. A otro le dijo: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. A cada uno le dio promesas diferentes, pero a Salomón le dice: pídame lo que quieras. Oiga, ¿sabe quién le está diciendo pídame lo que quieras? El dueño de todo. Imagínate que el Señor te dice a ti hoy: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú? Pues, yo me puse a pensar. Si tengo una necesidad económica, pero sabiduría. Si tengo una necesidad de sanidad, ¿qué le pediría? Pero sabiduría. Si tengo una necesidad familiar o un problema con el hijo, algo que tenga que ver con la familia, ¿qué le pediríamos? Que nos ayudara a resolver. Pero sabiduría, no. Ahora, yo no quiero juzgarlos porque me estoy juzgando yo mismo, pero nosotros pedimos según la necesidad que tenemos, ¿correcto? Pero Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, ¿sí o no? Sabiduría. Y cuando Salomón pide sabiduría, está entendiendo que con la sabiduría puede lograr todo lo que él quiera. Que con la sabiduría él puede llegar a realizar actos que jamás ningún hombre lo había podido realizar. ¿Y por qué es importante la sabiduría?
¿Por qué lo pidió? Mire, Dios puede hacer muchos milagros en tu vida y en mi vida desde cualquier perspectiva. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios, los podemos menospreciar y tener en cuenta. ¿Sabe cuántos milagros Dios ha hecho en las personas financieramente? Y como Dios hizo un milagro financiero, por no tener la sabiduría, cogieron y desbarataron eso y quedaron más endeudados de lo que estaban. A veces decimos, es que el problema mío es que no tengo recursos, estoy endeudado, entonces voy a prestar más plata. Pero no hay la sabiduría y terminan más endeudados de lo que estaban, porque no hay sabiduría para organizar mis finanzas. A veces decimos, es que si Dios me sanara la enfermedad, pero cuando lo sana uno de una enfermedad, no le pedimos a Dios sabiduría para alimentarnos, no le pedimos sabiduría a Dios para hacer ejercicio, no le pedimos sabiduría al Señor para mantenernos en dominio propio y dejar de hacer los hábitos que me estaban dañando en mi cuerpo. A veces decimos, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro y transforme mi esposa o mi mujer o mis hijos o mi casa. Y el Señor empieza a transformar los hijos, la esposa, el esposo, el cónyuge, el que sea. Pero por la falta de sabiduría, la casa se puede volver aún más conflictiva y pueden terminar en un divorcio. A veces lo que menos necesitamos en nuestra casa es un milagro de parte de Dios. A veces lo único que usted y yo necesitamos es tener la sabiduría del cielo para poder hablar de manera correcta, para poder actuar de manera correcta, para poder organizar las finanzas de manera correcta, para poder reconocer mis errores y mis faltas de la manera en que yo debo corregirla. Sabiduría para poder reaccionar frente a algunas circunstancias que nos pasan a todos en el día a día. No es usted el único, a cada uno le pasan las circunstancias. Sabiduría para poder relacionarme con los demás. Es que yo soy así y punto. Sabiduría para relacionarse con los demás. Por eso los tres principios de la sabiduría son supremamente importantes y tienen valores que usted y yo necesitamos retomar. Esa sabiduría que tiene que ver con el temor de Dios. Entonces, fíjate esos tres. El primero tiene que ver con un regalo de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Esa sabiduría que viene de parte de Dios es la que nos ha ayudado a resolver problemas, situaciones, circunstancias en las cuales usted y yo hemos caído en el pasado y hemos resuelto sin que usted y yo tengamos un conocimiento intelectual, sin que usted y yo tengamos un magíster en qué sé yo, en lo que quiera. Sin que usted y yo hayamos vivido tantos años, hemos podido resolver algunos problemas bien delicados. Y esa sabiduría tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Cuando yo me relaciono de manera correcta con Dios, entonces la sabiduría que vino del cielo, la cual fue depositada en mi vida a través del Espíritu Santo, me ayuda a tomar decisiones en momentos caóticos, me ayuda a tomar decisiones en momentos donde no tengo la capacidad de pensar ni reaccionar, donde no tengo ni la más remota idea que hacer, donde los pensamientos que me llegan son destructivos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Esos pensamientos muchas veces han sido cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas financieros y decimos hasta aquí llegué yo? Pero Dios de manera sobrenatural sopla. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos donde decimos te lo llevas tú, me lo llevo yo para que se acabe? ¿Cómo dice?
Bueno, eso lo dice usted, ¿sí o no? Y uno dice, hasta aquí llegué, no voy más. O me ha pasado a mí. Los que tenemos matrimonio sabemos que es así, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos tenido momentos donde la enfermedad es tan fuerte que decimos, Señor, ya no sé qué hacer? Y de manera sobrenatural el Espíritu Santo resuelve todo. Esa es una relación que tenemos con Dios. Esa es una sabiduría que viene de Dios. La segunda es la sabiduría que se aprende por indagar, por preguntar, por estudiar. Mire, preguntar es supremamente importante. De hecho, hay una frase supremamente popular, y es que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿cierto? O sea, no hay, para nosotros nos parece tonta la pregunta, pero cuando no la hacemos, nos quedamos en la ignorancia. Entonces yo aprendí, aunque parezca tonto, aunque los demás se rían, yo hago la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esta frase es que no importa cuál tonta sea la pregunta. ¿Ve? Aquí lo que importa es la respuesta, porque la respuesta es una moneda de oro que llegará a la alcancía de tu conocimiento y aumentará tu sabiduría. ¿Ustedes quieren saber cuánta sabiduría tenía Salomón? Salomón tenía una sabiduría a otro nivel. Cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 4, versos 33 y 34, mire la sabiduría que dice. Dice, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran Líbano de cedro hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles, peces. Y los reyes de todas las naciones mandaban a sus embajadores a enriquecerse con la sabiduría que tenía Salomón. Les pregunto, ¿Salomón pidió sabiduría? Sí, pero no solamente la pidió, también la buscó. Y no solamente la buscó, la multiplicó. ¿Verdad? A veces queremos tener sabiduría y a veces queremos que el Señor sople, y a veces creemos que Salomón solamente el Señor dijo, recibe sabiduría, y ya Salomón era entendido. No, Salomón investigaba, indagaba, creció al lado de gente supremamente estudiosa, escuchaba, atendía, aprendió a escuchar, aprendió a estudiar, aprendió a investigar, todo le prestaba atención, y allí empezó a crecer en una sabiduría que tenía entendimiento. Pero la tercera sabiduría tiene que ver con los años. La sabiduría que se adquiere con los años. De hecho, este tipo de sabiduría es una sabiduría que desde mi modo de ver es la más valiosa, hablando humanamente, la más valiosa. ¿Por qué? Porque se aprenden con los golpes, se aprenden con la victoria, se aprenden con las caídas, se aprenden con las levantadas, se aprenden muchas veces llorando de una caída que uno cree que no se levanta, pero después uno aprende que sí se puede volver a levantar. Y miramos que Dios nos creó de manera resiliente, pero eso lo vamos aprendiendo a medida que van pasando los años. Por eso usted que está aquí, jovencito, jovencita, adolescente, adulto que está en este lugar, busque el consejo de su papá, busque el consejo de su mamá, atienda lo que tu mamá y tu papá te dicen. ¿Por qué? Porque eso va a bendecir tu vida.
Y alguien, un adolescente me puede decir, pero ¿qué voy a buscar yo el consejo de mi papá si yo estudié más que mi papá? ¿Qué voy a buscar yo el consejo de mi papá si yo ya tengo moto y mi papá tuvo la moto a los 50 años? Yo ya tengo moto. Otro puede decir que voy a buscar yo el consejo de mi papá si tengo más conocimiento, tengo más cosas que mi papá, tengo familia como mi papá, me he caído, me he levantado, aquí estoy. ¿Para qué busco el consejo de mi papá? ¿Para qué quiero que mi papá me dé dirección? ¿Para qué? Pues déjenme decirles que tu papá, y si mi papá estuviera vivo, me llevaría por lo menos 35 años de experiencia hacia adelante. Y la experiencia no se improvisa. La experiencia se adquirió a punta de golpes, de esfuerzo, de compromiso, ¿verdad? Así que si tú tienes a tu papá y a tu mamá, o a tu papá o a tu mamá, no sé, busca el consejo de tu papá. Atiende lo que tu papá te dice. Honra a tu papá. Valora a tus papás. Hoy tenemos una reunión familiar. Después de que salga de acá, ya mis hermanos, mis sobrinos se están preparando todo en una finca, porque mi mamá cumplía 90 años de vida en este mes. Y no quisimos pasar el tiempo o la oportunidad de reunirnos como familia porque mi mamá no estaba, o porque mi papá no estaba, o porque mis abuelos no estaban. Quisimos reunirnos, hacerles un homenaje a ellos como padres de familia que fueron de nosotros, como quienes nos honraron, como quienes nos dieron la vida, como quienes se esforzaron y trabajaron para que nosotros hoy seamos lo que somos el día de hoy. No estamos mirando los errores, estamos mirando las fortalezas de cada uno de ellos. Estamos mirando los principios y valores que colocaron en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que honremos a padre y madre. Por eso la Biblia nos manda a recibir el consejo de nuestros padres. Cuando a mí me quebraron financieramente, yo duré 3 días sin dormir, con un estrés impresionante, hasta que fui y me senté con mis 5 hermanos y mi papá y mi mamá y les comenté mi situación. ¿Por qué llegué a esa situación? Y mi papá me dijo 3 cosas. Una, Martín, primero, vaya y ponga la cara. Usted no va a salir huyendo. Vaya y ponga la cara. 2, dígales que les va a pagar hasta el último peso. Y 3, que es la más valiosa que me dijo: tienes a tu familia alrededor tuyo que te apoya y está contigo. La honra, papá, el escuchar a los papás es una bendición, no es una maldición. Es recibir una corona para nosotros que se llama gracia. Ninguno de mis hermanos colocó un peso para pagar la deuda, ninguno. Ni mi papá tuvo que vender algo para sacarme de la deuda, ninguno. Yo lo único que necesitaba era el consejo y el respaldo de la familia. El resto lo hizo el Señor. No hizo más nada. Ahora, esto es bien importante. Nuestros padres crearon un apellido, crearon un nombre, crearon una identidad donde usted y yo vivimos, donde nos conocieron, ¿verdad? Ahora, esos padres lo crearon con esfuerzo. Ay, perdón.
Deme un segundito para no volver a cometer el mismo error acá, que no suceda eso. Ok. Entonces, hay algo interesante. Nadie quiere lo mejor para ti que tus padres. Chicos, aún adultos, nadie quiere lo mejor para ti que tus papás. Nadie te va a amar más que tu papá y tu mamá. Nadie va a buscar lo mejor para ti que tu papá y tu mamá. Nadie. Pueden encontrar todo lo que quieran en el mundo, en los amigos y todo eso, pero nadie. Por eso es que cada regaño, cada no, cada dirección o corrección que le den, no es porque te quieran cohibir, es que te quieren proteger. Cada no que escuchan de papá o de mamá, mire, no es que te odien. Eso es amor puro que sale de los papás. ¿Y sabe por qué? Porque uno como padre no quiere que los hijos vuelvan a cometer los mismos errores que cometimos nosotros. No queremos eso. ¿Qué queremos nosotros? Una corona para nuestros hijos. Y de hecho, Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre, y lo que aprendas de ellos te corona de gracia y será como un collar de honra alrededor de tu cuello. ¿Sabe que es una corona de honra sobre la cabeza de nosotros? Es tener gente que nos aprecia, es tener gente que nos valora, es tener gente a nuestro alrededor que quiere lo mejor para nosotros y que puede impulsarnos a nosotros, pero también puede impulsar a nuestros hijos. ¿Sabe cuántos niños uno ve que son rebeldes en la casa, rebeldes en el colegio, rebeldes en la calle, rebeldes en todas partes? Y uno pregunta, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque no ha habido un padre y una madre que los corrija. Y cuando no hay un padre o una madre que los corrija, ¿sabe qué sucede? Se pierde la corona de gracia, se pierde el favor de Dios. Y hay algunos de nosotros como padres que decimos: es que a mi hijo le tienen rabia, es que a mi hijo me lo menosprecian, es que a mi hijo donde llega le tienen la espinita. Pero deberíamos preguntarlo: ¿lo hemos educado? ¿Le hemos dicho no aunque nos duela y aunque a ellos les duela, para que la corona esté sobre ellos? ¿Le hemos incomodado cuando hemos visto cosas inapropiadas en ellos? ¿Le hemos incomodado para que ellos tengan la corona de gracia? Todos como padres lo primero que deseamos es que nuestros hijos sean valorados, respetados, admirados cuando las demás personas lo vean, ¿cierto? Y uno cuando llegaba a la casa de un amigo de papá o alguien que lo conocía, y uno decía: ¿de quién eres hijo? Oh, yo soy hijo de ay, Gonzalo, hombre, tu papá es una persona, papá, venga, amigo, oiga, démele comida, cuídelo, ¿verdad? Pero cuando no está la corona de gracia sobre nuestros hijos, nadie quiere cuidarlo, nadie quiere quedarse con él. Todo el mundo le saca el cuerpo. Pero ha sido falta de nosotros como padres. Nos ha faltado sabiduría. No hemos sabido cómo aplicar la sabiduría y cómo colocar el temor de Dios en nuestros hijos. Y podemos estar repitiendo la misma historia la cual nosotros vivimos. Por eso no se trata de cuánto tiempo llevo en la iglesia, qué cargo tengo en la iglesia, si canto bello o no canto bello. Se trata de empezar a entender los principios y los valores que la Biblia me enseña. Hay padres que cuando ven al hijo que ya son como el apostolillo, que ya tiene novia, te compré un par de cositas ahí para que no me vayas a salir ahora con un nieto más aquí, bisnieto, tataranieto y contranieto. Entonces le compro a eso. Y para ellos es esa educación. Hay padres que le dicen a la niña cuando ya se desarrolla, le dicen: mami, ¿sabe qué? Toma anticonceptivos, mi amor, porque quiero evitarte un mal momento. Un mal momento es un aborto. ¿Ve?
Y nosotros llamamos educar, proteger eso. Hay padres de familia que le prestan el carro, el vehículo, la bicicleta, la moto, qué sé yo, a los hijos sin tener licencia de conducir. No le enseñan valores, no le enseñan principios, no le enseñan respeto, no le enseñan a cuidarse a ellos, no les enseñan que todas las cosas tienen un valor, que todas las cosas hay que hacerlas de manera correcta. Lo que hacemos es minimizarle los golpes que se pueden dar hacia adelante. Pero un padre responsable lo primero que hace es enseñarle carácter a sus hijos. Un padre responsable lo menos que hace es ofrecerle anticonceptivos a sus hijos. Lo primero que le enseña a la hija es que ella es una princesa, una reina, una hija de Dios, la cual debe amarse, respetarse y darse el valor que ella tiene como hijo de Dios. Eso es un verdadero padre. Un verdadero padre y una verdadera madre no es la que le resuelve todos los problemas a sus hijos, que la generación nuestra queremos resolverle todos los problemas a nuestros hijos. Un verdadero padre y una verdadera madre es la que le enseña a ellos cómo salir de los problemas que se meten, pero que ellos sean los que pongan la cara. Uno va detrás, pero ellos ponen la cara. Mire, usted y yo podemos tener muchas promesas de parte de Dios para nuestra vida, pero si no hay sabiduría ni el temor de Dios, nunca veremos las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida. Porque una familia se construye con sabiduría y temor para que la bendición de Dios pueda manifestarse. Vuelvo y digo, sabiduría no es ser inteligente. Sabiduría tiene que ver con aplicar la palabra de Dios en nuestra casa, los principios. Eso es sabiduría. Porque sin sabiduría yo puedo educar mis hijos porque son mis hijos y lo educo como yo quiera. Nadie se mete. Pero con sabiduría yo digo, herencia del Señor son mis hijos. Yo solamente soy un administrador aquí en la tierra, el cual tendré que darle cuenta un día al que me los regaló. Sin sabiduría se edifica la casa con chismes, pleitos, contiendas, divisiones. Pero con sabiduría le pedimos al Señor dominio propio para poder ir manejando cada una de las circunstancias que tenemos. Con sabiduría aprendemos a callar en los momentos donde deseamos gritar, patear y hacer de todo. Porque Proverbios dice, aún los necios son tenidos por sabios cuando callan. Con sabiduría, un padre y una madre no le resuelve todos los problemas a sus hijos. Le enseña a sus hijos a no meterse en problemas. Una cosa es que ellos resuelvan y otra cosa es enseñarles a que no se metan en problemas. ¿Usted considera que necesitamos la sabiduría en nuestra familia? ¿Usted considera que necesitamos el temor de Dios en nuestra familia? ¿Usted se podría poner de pie? ¿Tiene a su familia a su alrededor, cerca? Si la tiene ahí, tómese un momentico de tiempo, por favor, y pregúntese. La pregunta que hizo Víctor la voy a hacer yo también. ¿Hay algo que tenga más valor para usted que su familia? Vengan de un momentico y ven Ángela, y si está Karen también. Pregúntese, ¿hay algo que tenga más valor para usted que su familia? Víctor dijo, si quedáramos solos, ¿qué sería de nosotros? ¿Sabe que lo primero que Dios hizo fue al hombre y colocó sabiduría en el hombre? Lo segundo que el Señor hizo fue una mujer, y Adán le colocó Eva, y Eva significa dadora de vida, dadora de aliento. Eva significa la que va a dar a luz una nueva generación. Todos nosotros necesitamos el principio de una familia que es un cónyuge.
Con esto inicia una familia. Con eso inició la familia de mi papá y de mi mamá. Se necesitaron un hombre y un varón para hacer familia. Un varón y una hembra para hacer familia. De la familia que somos dos, hay otras dos. Dos varones, por favor, de rapidez. Solteros preferiblemente. Dos varones ahí, rapidito. Dos varoncitos ahí. Cualquiera. Dos varones. A ver. Oh, no, varón. Coja una hija al lado mío, por favor. Por favor, uno a un lado hoy. ¿Listo? Préstame, por favor, tu hija. Y préstame el chico, por favor. Ven, préstame el chico tuyo. Ven, mami, ven, mi amor. Allá, hazte allá, mi amor. Hazte allá. Ven. Hazte acá. Tú coges eso, Ángela, allí. Mami, allá, mi amor, allá. ¿Listo? Ok, y tú te haces aquí. Hay otro más pequeñito. Hay un niño de brazos aquí, Préstamela, por favor. Préstamela. Ven. Tú también vienes para acá. Ven. Hazte allá, porque ya aquí mucha familia. Ahí. Préstame esta. Mira lo que es la bendición. La bendición de familia. La bendición de la multiplicación. La multiplicación que trae gozo, satisfacción. La bendición de poder tener una familia. Eso es unidad. Eso es ser bendecido. Eso es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es tener un gozo inefable. Porque uno como padre, lo que lo sostiene a uno en momentos de debilidad no son nuestras fuerzas. ¿Sabe qué lo sostiene a uno? La familia. ¿Sabe qué lo hace a usted y a mí? Esforzarnos, salir cuando usted no quiere salir, levantarse cuando no tiene ganas de levantarse. ¿Sabe qué hace que las señoras se levanten en las mañanas aunque no quieran levantarse, aunque estén enfermas, a cocinar, lavar, atender los hijos? La familia. La familia. ¿Cómo empieza tu familia y mi familia? Empezamos dos desconocidos haciendo un pacto, creyéndole a Dios que su bendición estaba sobre nosotros. Satanás ha querido destruirnos de todas las maneras habidas y por haber, pero mire, aquí estamos. La idea no es ser una familia perfecta. La idea es mantenernos en medio de nuestras imperfecciones. Pero ¿sabe una cosa? Vino la herencia de parte de Dios, que son mis dos hijas. Una herencia. Pero ¿sabe qué es lo bello? Que como la bendición dijo que iba a las generaciones, entonces me llegaron dos personas con diferentes rostros, diferentes familias, pero que ahora son familia mía. Pero como Dios no se queda solamente con una bendición pequeña, de la bendición de ellos ya hay dos generaciones. Ahora yo no soy solamente esposo, yo no soy solamente padre, ahora yo soy abuelo, ¿verdad? Abuelo, claro que sí. Abuelo, claro que sí. Y ahí va la bendición. Y ahí va la bendición. Y yo les digo a los que ya tenemos la edad que tenemos, ¿qué hay más glorioso? ¿Qué hay más poderoso? ¿Qué es lo que puede traer más satisfacción al corazón de nosotros como padres? ¿Sabe qué? Los nietos. Pero les voy a decir una cosa. Yo añoro vivir los tiempos de mis abuelos. Mis abuelos se sentaban, mis dos abuelos se sentaban y veían a todos sus hijos en la fiesta sentados comiendo. Pero no solamente veían a sus nietos, a sus hijos,
veían a sus nietos alrededor de ellos. Y no solamente sus nietos, veían a sus bisnietos jugando, corriendo, pateando. Y yo me imagino esa imagen para mí. Y espero que usted se la imagine. Y hay algunos que ya tienen esa bendición, como la hermana María Ramírez, que pueden ver esa bendición. Que no hay bendición más grande, no hay algo más hermoso y poderoso que poder abrazar un bisnieto y decir: Señor, gracias. Gracias porque nos has sostenido como familia. Por eso valora a tu familia. Dalo todo por tu familia. Dalo todo lo que tengas. No esperemos que nos paguen de la misma manera. Hagamos el bien todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el día de mañana, ¿sabe qué sucede? Nosotros estaremos solos. Y de vez en cuando nos traerán el nieto. Sí. Pero ¿sabe qué puede suceder el día de mañana? ¿Qué va a suceder? Yo ya no haré parte de esa familia. Estaré en la familia más grande, numerosa y gloriosa que es el reino de los cielos. Y un día, Candelaria, ven, entrégale la bisnieta, tataranieta, contranieta. Candelaria tampoco estará en esa familia de manera presente. Ya lo hemos vivido nosotros, ¿o no? Ya lo hemos vivido. Papá y mamá. Algunos solamente papá, otros mamá, pero ya lo hemos vivido. Y será Ángela y Karen. Una familia bendecida. Una familia donde la corona de gracia ya no solamente estará sobre ellas, sino estará sobre sus hijos. Y esa corona de gracia los guardará, los bendecirá, aunque el mundo se ponga patas arriba. Si la sabiduría y el temor de Dios está en tu familia y en mi familia, Dios pelea por nosotros. Regálele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, gracias.